una vez más a su canal, Palabra con Hechos, donde transmitimos un evangelio completo, el evangelio del reino de salvación que está respaldado por la ciencia y por la tecnología, por la historia, pero sobre todo respaldado por todo el concilio de Dios, por todos los oráculos de Dios, respaldado por la profecía. Esperamos que este mensaje sea para todos aquellos que tienen hambre y sed de conocer más los misterios ocultos que fueron revelados en su debido tiempo, al cumplirse la dispensación de los tiempos para aquellos que Dios tenía predestinados para que fueran sus santos profetas, santos apóstoles. En el tiempo, en el Antiguo Testamento, los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento, y siendo la fundación para que su iglesia fuera fundada, siendo Jesucristo la piedra angular, donde todo el edificio va siendo construido y todo el edificio va creciendo y va siendo edificado para que seamos morada del Espíritu Santo. El tema de hoy es el siervo elegido de Dios. Y estamos tomando las profecías. Vamos a estar viendo las profecías en Isaías y después cómo se cumple esa profecía con Jesucristo cuando está ministrando en el Evangelio de Mateo. Y para eso pues vamos a empezar con una oración para que sea el Espíritu Santo el que traiga esta palabra que viene, palabra que viene del trono de la gracia. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que estamos delante de tu presencia y estamos, Señor, transmitiendo, tratando de cumplir aquella gran comisión de ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura el evangelio de salvación. Porque tu palabra dice que los que creyeren y fueren bautizados serán salvos, mas los que no recibirán esa salvación. También nos dice tu palabra, Señor, que vayamos y les enseñemos todas estas cosas a los que quieran ser discípulos y hacer discípulos y bautizarlos. Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sazona, Señor, con sal esta palabra y que sea el poder de tu Santo Espíritu el que pueda penetrar hasta lo más profundo de aquellos que tienen hambre y sed de aprender tu palabra, Señor. Porque este video está hecho para eso, Padre. Para aquellos que tienen hambre y sed, que quieren profundizar en las cosas de Dios. Haz, Señor, que esta palabra, Señor, pueda penetrar hasta lo más profundo de su alma, que es donde tienen que ser tocados primeramente para que se arrepientan y después que tu Santo Espíritu los despierte y los haga nacer de nuevo. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido que me des lengua de sabio, Señor, para traer estas palabras. Y que unjas mis labios, Señor, y pasa el carbón encendido y quita todo espíritu antagónico que se opone, Señor, a eso. En el nombre de Jesús. Así entramos de lleno al tema de hoy. Jesús, el siervo elegido de Dios. Y para ir precisamente a las Escrituras, vamos en el libro de Isaías, en el capítulo 42, y vamos a estar viendo de los versos del 1 al 10, en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, porque Él me complace. En Él he puesto mi espíritu está sobre Él, y Él hará justicia a las naciones. Escrita unos 780 años antes de Cristo, estas palabras, por el profeta Isaías, nos dice que mi siervo, mi elegido, el que me complace, en el que yo me complazco, dice, en Él he puesto mi espíritu y está sobre Él, y hará justicia a todas las naciones, sin gritar, porque dice el verso 2, sin levantar la voz al público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará a la vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. Aquí está hablando que el Señor vendrá y ministrará a todos aquellos que lo escuchan sin aplastar a la caña más débil, aquel que está quebrantado.
aquel que está debilitado. Y dice que no apagará la vela que titila, ni los pabilos que están humeando. Aquellos que tienen poca fe, aquellos que están faltos de fe y de esperanza y de amor, dice que Él les hará justicia a todos los agraviados y no vacilará, ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia de Dios en toda la tierra. Estamos hablando de Isaías, 780 años, algo así, antes de Cristo, cuando se escribe esto. Y dice el verso 4, que aún en las tierras lejanas, más allá del mar, estaremos esperando sus instrucciones. Dios, el Señor, el que creó los cielos y los extendió y creó la tierra y todo lo que en ella hay, Él es quien da aliento a cada uno y da vida a todos los que caminamos sobre la tierra. Y Él es el que dice, yo soy el Señor. Verso 6, Isaías 42. Yo soy el Señor. Te he llamado para manifestar mi justicia y te tomaré de la mano y te protegeré. Mire que el Señor tiene que llevarnos de la mano por el camino. Él es el camino, es la verdad y la vida. Porque nosotros, aunque estemos tomados de la mano del Señor, a veces nos alejamos del camino angosto y nos vamos al camino ancho. Pero dice que Él nos toma de la mano y nos protege. Y nos dará a su pueblo, a los israelitas. Mire qué increíble esta profecía aquí de Isaías 42, verso 6. Te he llamado para manifestar mi justicia y te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, a los israelitas, como un símbolo de mi pacto que yo tengo con ellos, porque los israelitas son el olivo santo. Nosotros somos el olivo silvestre y no reemplazamos al olivo santo. Esa es la teología de reemplazo, donde dice que Israel es la iglesia y Jerusalén es el cielo. No. Más bien, Israel es el olivo santo y nosotros fuimos injertados al olivo santo. Y el pueblo de Israel es la raíz. Pero una vez que eres injertado en el olivo santo, vas a ser un símbolo de mi pacto con ellos. Un símbolo del pacto que Abraham y Dios hicieron, o que Dios hizo con Abraham, para que fuéramos una luz que guiara a todas las naciones, porque el pacto con Abraham es que dice que seríamos benditos. A través de la obediencia y seguir los pasos de fe de Abraham, seríamos bendecidos de todas las naciones de la tierra. Entonces, el siervo, el ungido, el elegido, el que me complace, el que tiene el Santo Espíritu de Él, va a abrir los ojos de los ciegos. Va a traer libertad a los cautivos, a los que están presos, y soltar a los que están en calabozos oscuros. Estamos cautivos, Señor, en las tinieblas, en el reino de las tinieblas. Verso 8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no le daré mi gloria a nadie más. Es un Dios celoso. Ni voy a compartir mi alabanza con ídolos tallados, porque todo cuanto profetice se hará hecho realidad. Y ahora profetizaré de nuevo, porque yo les diré el fin desde el principio, les diré el futuro antes de que acontezca. Esta es la profecía escrita por Isaías. Canten al Señor un cántico nuevo, cántenle alabanzas desde todos los confines de la tierra. Canten ustedes los que navegan los mares, los que viven en las costas lejanas. El verso 10 es para toda la tierra. Porque dice en su palabra en Mateo 24, 14, que este evangelio de poder
del evangelio del reino de salvación, las buenas nuevas serían predicadas a todas las naciones para testimonio. Y que entonces, cuando este evangelio llegara a todas las naciones de la tierra, anunciado 780 años más o menos antes de Cristo, y Cristo lo dice en el Monte de los Olivos, este evangelio del reino será predicado a todas las naciones como testimonio. Y entonces es cuando se va a manifestar el fin de las cosas. Después aparece Jesucristo y está en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12 y del verso 15 al 33, nos dice, Jesús sabía leer la mente de los que lo seguían. Entonces dice, mucha gente lo siguió y sanó a todos los enfermos en la multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumple la profecía de Isaías, verso 17, acerca de él, que dice, miren, este es mi siervo, miren a mi siervo, yo lo he elegido, él es mi amado, él siempre me complace y pondré en él mi espíritu y proclamará justicia a todas las naciones. Verso 19 de Mateo 12, no peleará, no gritará ni levantará su voz en público, ni aplastará la caña más débil, ni apagará la vela que titila, porque al final hará que la justicia salga victoriosa. Y su nombre será la esperanza para todo el mundo entero. Pero esto trae una guerra espiritual muy fuerte entre los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Porque luego dice que le llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Y Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y que pudiera ver. Pero estaba poseído por un demonio. Muy interesante aquí lo que dice el verso 22. Y la multitud, verso 23, quedó llena de asombro y se preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el Hijo de David, que sea el Mesías, que sea el ungido, que sea el enviado, que sea el que viene a proclamar las buenas nuevas de salvación? ¿Será posible? Y quedaron llenos de asombro. Pero los líderes religiosos, cuando oyeron de este milagro, dijeron, con razón, él puede expulsar demonios porque recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Y Jesús, conociendo en sus pensamientos, les contestó, todo reino dividido por una guerra civil entre ellos está condenado al fracaso. Sea una ciudad, sea una familia o sea una nación dividida por pleitos y peleas se va a desintegrar, no prevalecerá. Todo reino dividido, toda nación dividida, toda familia que se divide, no va a prevalecer. Y si Satanás expulsa a Satanás y pelea contra sí mismo, su propio reino no va a sobrevivir. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, les dice Jesucristo a los escribas y a los fariseos que lo estaban tentando, ¿qué dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los van a condenar a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, si el reino de los cielos ha llegado hasta ustedes, porque por el poder de Dios, por la mano de Dios, por el dedo de Dios son expulsados los demonios, entonces el reino de los cielos ciertamente está entre ustedes. Pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear y robar sus bienes? Solo alguien más fuerte, indicando aquí que el reino de las tinieblas es poderoso.
pero no es todopoderoso. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solamente alguien que sea más fuerte y más poderoso que pueda atarlo y después entrar y saquear su casa. Por eso les dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge desparrama, dice la Reina Valera. Y el que se opone a mí, y aquel que está en contra de mí, no está conmigo. Está del otro reino, del reino de las tinieblas. Por eso les digo, cualquier pecado y cualquier blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás va a ser perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que habla contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el próximo que viene. Qué increíble las palabras del Señor Jesucristo, porque Él sabía que al terminar su misión en la tierra, después de pagar por los pecados del mundo, porque Él es el Hijo de Dios que bajó del cielo para hacerse hijo de hombre por medio de María y tomar el lugar como el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad, porque la paga del pecado es la muerte y Cristo vino a pagarla en la cruz. Pero también dice que murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y vuelve de nuevo. Pero cuando se va, le ruega al Padre que envíe al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ministra a la iglesia en los últimos 2000 años. Y es el Espíritu Santo el que te trae convicción de justicia, de pecado y de juicio. Es el Espíritu Santo, pero cualquier blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa jamás será perdonada ni en este mundo ni en el que viene. Y dice en el verso 33, todo árbol se identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, va a tener buen fruto. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Y le dice generación de víboras. La nueva versión dice camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en su corazón determina lo que sale por tus labios. Por eso dice, no dejes que tus labios traicionen tu corazón o que tu corazón traicione tus labios, que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Porque toda buena persona produce buenas cosas de su buen tesoro, de su buen corazón. Pero toda mala persona produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y les dijo lo siguiente, verso 36. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan pronunciado. Y las palabras que digan se volverán y te condenarán. En esta corta reflexión entendemos que toda la palabra de Dios está escrita y fue inspirada. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura está inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Pero va lanzada con el propósito, con el fin de preparar y perfeccionar a todo hombre de Dios para toda buena obra. Y es útil para enseñar y para redarguir. Redarguir quiere decir invalidar, contradecir, contrarrestar argumentos contrarios. Y mire que se están levantando argumentos contrarios con apologética que está en contra de las propias escrituras. Pero toda palabra de Dios fue inspirada y es útil para redarguir y también es útil para impugnar, dice la nueva traducción viviente. Impugnar quiere decir debatir, defender, refutar la sana doctrina del Evangelio. Esa es la apologética.
Por eso en esta corta reflexión entendemos que el Señor Jesús vino para traernos esa guerra espiritual, porque cuando empezó a sanar y empezó a hacer sus milagros y empezó a hacerlos en el sábado, los religiosos se levantaron contra él, pero él les decía, un reino dividido no va a prevalecer. Una casa dividida no va a prevalecer. Una nación dividida no va a prevalecer. Y ahora estamos viendo cómo el mundo se está polarizando, se está dividiendo en muchas cosas. Las naciones están haciendo alianzas, una de un bando y otra de otra, para enfrentarse en la última batalla del Dios Todopoderoso, que es la batalla final de Armagedón, donde Cristo viene y pone sus pies, dice, sobre el monte de los olivos y viene para destruir al anticristo y lo vencerá con el resplandor de su venida y con la palabra que sale de su boca. Si esta reflexión tocó tu vida, compártela. Sé un embajador plenipotenciario del reino de los cielos y usa este video para reconciliar a aquellos que tienen hambre y sed de aprender la palabra de Dios, aquellos que quieren saber más. Si te bendijo, compártela, porque este es pan de vida, pero solamente para aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que quieren profundizar más en la palabra de Dios, que ven que las profecías, los profetas del Viejo Testamento, así como las profecías del Nuevo Testamento que les fue dada a los apóstoles, son la base para que la iglesia del Dios viviente vaya creciendo como un edificio bien coordinado donde Jesucristo es la piedra angular, la piedra principal donde va creciendo todo el edificio para que llegue a ser morada del Espíritu Santo de Dios. Siempre terminamos haciendo una invitación para que si alguien quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, haga esta oración. Padre, reconocemos, Señor, nuestra condición de pecadores irremisiblemente perdidos y en falta profunda de un Salvador. Y no hay otro nombre dado a los hombres en donde haya salvación más que en tu Hijo amado Jesucristo, el siervo elegido, el siervo que te complace en todo, en el que tú hayas complacencia y pusiste tu Santo Espíritu sobre él para que haga justicia a la tierra y a todas las naciones. Dice que no aplastará la caña débil porque él no va a echar fuera un corazón contrito y humillado. Y es lo que necesitamos, arrepentirnos, humillarnos delante de Dios, pedirle perdón y pedirle que nos acepte como hijos suyos, hijos fieles y amados, coherederos junto con Cristo de las promesas de la vida eterna, porque eso es lo que el Evangelio es, poder de Dios para salvación que te promete salvación y vida eterna en la otra. Entonces, si tú has hecho una oración similar en el mundo espiritual, dice que hay fiesta porque alguien fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora tienes que seguir caminando, empezando a crecer y empezando a conocer los misterios que fueron predestinados para aquellos que tú tenías guardados antes de la fundación del mundo, para que fuéramos tus elegidos, que fuéramos tus hijos, fieles y amados coherederos junto con Cristo. Sin más, me despido desde esta plataforma y comparte este video para que sea un embajador plenipotenciario del reino de los cielos. Y tal vez, porque la palabra de Dios no retorna atrás vacía, sea el propósito por el cual la estamos trayendo desde la ciudad de los vientos, desde la ciudad de Chicago y para todas las naciones. Palabra con Hechos se despide Abelardo Rivera Villanueva. Dios los bendiga y Dios los guarde. Hasta la próxima.